Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Miki, soy el CMO de la Fly y cuando me dieron la oportunidad de venir a hablar en esta primera edición de South Impact, me hizo muchísima ilusión. Principalmente por la conexión que tengo con Cádiz, porque he pasado aquí prácticamente todos mis veranos desde que soy niño, y también porque hoy vengo a hablar no solo de la Fly, sino también un poco de mi historia personal hasta haber llegado aquí, ¿no? A ser el CMO de la Fly. Ops. Bueno, pues como os digo, soy el CMO de la Fly, vengo de Málaga. En Málaga hice todos mis estudios y cuando terminé de estudiar, por amor, me fui a decidirme a Madrid. Ahí encontré unas prácticas de empresa en A3 Media. Fue un poco complicado encontrarlas, pero creo que me hacía mucha ilusión conocer una empresa un poco grande y empecé a hacer ahí mis prácticas. Fueron 3 meses muy intensos en los que aprendí bastante. Una de las cosas que aprendí ahí era una empresa bastante tradicional. Os hablo desde mi experiencia, ¿vale? Que a lo mejor otros os pueden contar otra historia totalmente diferente, ¿no? Yo empecé las prácticas ahí, me pareció una empresa muy interesante, muy grande, pero a su vez era un trabajo presencial, había gente que llevaba muchos años trabajando ahí, veía que el trabajo que se desempeñaba, yo también estaba haciendo unas prácticas de empresa, ¿no? Pero no tenían un impacto real. Y lo que aprendí con esa experiencia fue que no me veía trabajando en una empresa así. Rápidamente me di cuenta que no era mi sitio. Yo, además, siempre he sido una persona muy curiosa, que con el mundo digital le ha gustado pues, investigar, y en ese tiempo empecé a interesarme por el mundo de las aplicaciones. Estuve trasteando y saqué una aplicación que era una aplicación para Android en la que prácticamente hice de todo, desde programar, diseñar, eh, todo el tema de marketing. Y con un amigo emprendimos una pequeña empresa que cada vez se fue haciendo un poquito más grande y más grande. Y estuvimos los próximos 6 años trabajando con aplicaciones para mobile. Ahí es donde descubrí una de mis pasiones, que es la analítica digital. Vi cómo los datos podían tener mucho impacto, como para cualquier tipo de decisión, si tienes datos, pues ya no es una hipótesis, sino es algo que puedes validar. Y ese aprendizaje fue muy importante. Después de ese tiempo ahí, en el que ya trabajaba en casa, era un poco... eh, fue como una especie de máster. Decidí que aprender de profesionales en este mundo que me apasionaba, que era la analítica, podía ser una buena decisión, entonces decidí hacer un máster en analítica digital. Después de hacer el máster, entré a trabajar en una pequeña empresa como consultor y fueron mis primeros contactos con clientes, con empresas y fue bastante interesante. En ese momento ya trabajaba en remoto, pero desde Madrid. Y ahí llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo seguía en Madrid y tenía un niño pequeño de 1 año, y ahí yo ya me empezaba a plantear que quizá Madrid no era el mejor sitio para criar a un niño y para estar, ¿no? Yo aún así tenía una vida en la que trabajaba desde casa, era como mucho más relajada con lo que había vivido antes, que era yendo todos los días a la oficina, etcétera, etcétera. Entonces ahí empecé a pensar en la idea de volver a Málaga. En cuanto pude, volví a Málaga. Cuando llegué a Málaga, todo era mucho más diferente, sol, familia, todo bastante más fácil. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto. Yo también ahí pensaba que trabajar en una empresa grande, tenía muchas ganas de ver cómo eran las metodologías, ver cómo de diferente podía ser trabajar en una empresa internacional, en un entorno internacional. Y ahí empecé a trabajar con Accenture. Fue un proyecto muy chulo que duró aproximadamente 3 años, en el que otra vez trabajaban en el área de datos y en el que aprendí muchísimo. Ahí aprendí que trabajar con gente de todo el mundo era posible. En mi equipo había gente de India, gente de Alemania, gente de España. Tenía una jefa con la que aprendí un montón y fue una experiencia increíble. Después de esos 3 años,
BAS, que es otra consultora, esta vez española, me contacta para trabajar en un cliente internacional, Santander UK, también liderando el área de data, esta vez en la parte más técnica. Sin pensarlo, dije que sí, y otra vez en remoto, que también me parecía muy interesante, desde Málaga, cerca de la familia, pero trabajando para un cliente extranjero. Y fue una experiencia muy buena. Muy buena, pero a mí me faltaba algo realmente. Era una empresa en la que era full digital, top mundial, pero me faltaba ver un poco el impacto del trabajo que hacía. Ahí es verdad que había veces que trabajabas en algún proyecto y realmente no sabías el impacto que tenía porque no lo veías, es una empresa muy grande. Entonces yo notaba que a mí me faltaba algo de ese momento atrás en el que sí que hacía todo, veía que lo que hacía podía ver el resultado de las cosas, ¿no? Y ahí me contacta Pedro Máiquez, que es uno de los fundadores de La Fly. Y me empieza a contar que están buscando un head de analítica, que si me interesa. Yo en ese momento no conocía a La Fly, no sabía nada sobre eSIMs, pero me pareció interesante, así que le escuché. Un poco por eso, ¿no? Porque a mí me faltaba esa chispa. Entonces fue una selección, estuve en medio del proceso de selección, fueron 2 meses, es uno de los procesos de selecciones más largos en los que he participado. Y cuando ya llego al final del proceso de selección, cuando creo que me van a dar el trabajo, pero tengo una última llamada y Pedro me dice, Miki, ya tenemos head de analítica, fue bastante duro, pero tenemos un puesto que todavía no hemos sacado, que es liderando el área de growth, que igual te puede interesar. Yo después de pensarlo dije, venga, vamos allá. Entonces entré liderando el área de growth. En ese momento trabajábamos en mi equipo, que eran unas 8 personas, era un equipo externo y una de mis misiones era formar el equipo. Después de más o menos 8 meses, formo el equipo y entonces vuelve Pedro y me dice, oye, Miki, vas a cambiar de rol. Esta vez como director de iniciativas estratégicas. ¿Qué hacía ahí? Ahí, básicamente, me encargaba de desarrollar los nuevos productos que Olafly estaba desarrollando. Durante 2 meses, 3 meses estuve desarrollando el programa de suscripción de Olafly. Después os voy a contar un poco qué es Olafly para daros más contexto. Y a los 2 meses, en uno de las reuniones que hacemos cada Q, esta vez era en Colombia, Pedro me dice, vamos a comer. Ya cuando me dice eso yo ya sabía que algo estaba pasando. Nos sentamos y lo primero que me dice es, Miki, vas a ser el CMO de Olafly. En ese momento él era el CMO. Y yo me quedé así como, bueno, ok, ¿dónde tengo que firmar, no? Trabajando desde Málaga, viajando mucho y esta vez liderando un equipo, quizá el equipo más grande dentro de Olafly. Un reto que para mí era imposible decir que no. Pero bueno, ¿qué es Olafly? Algunos, aquí quiero que me contestéis. ¿Alguien conoce Olafly? Bueno, vale, ok. Somos muy pesados en marketing, entiendo que no paran de salir, ¿no? Nuestra publi. Vale, bueno, antes de hablar de qué es Olafly, os quiero contar cómo surgió. Los 2 fundadores, Pedro y Lidia, hace aproximadamente 6-7 años, hicieron un viaje a Tailandia y a Japón. Cuando llegan a Tailandia y Japón, uno de los problemas que ven es el coste abusivo del roaming. Y ahí se les ocurre una idea. Oye, esto es un problema, es súper costoso, ¿por qué no hacemos algo, no? Entonces, como 2 emprendedores que están empezando, se les ocurre coger unas tarjetas físicas, llevarlas a Madrid y hacer una tienda online donde realmente lo que vendían eran tarjetas físicas de las que hoy se pueden comprar en aeropuertos o cualquier otro sitio. Prueban el modelo de negocio y parece que funciona, que la gente realmente prepara su viaje y la conectividad es un problema, ¿no? Entonces lo preparan antes de salir. En ese momento ellos vendían solamente en España, empezaron a abrirse a mercados como Portugal, Francia, Italia, pero en menor escala. Y esos primeros años llegaron a facturar en torno a 500.000 euros. Ya la empresa parecía que traccionaba, pero entonces llegó el COVID. Cuando llegó el COVID, una empresa como La Fly, que en realidad es puro travel,
se paralizó y de 500.000 euros de facturación pasaron a cero. De 20 y tantos empleados que había en ese momento, tuvieron que despedir a toda la plantilla. O sea, fue un golpe muy, muy duro para la empresa. Gente con mucho talento se tuvo que despedir, etcétera, etcétera. Pero en ese momento surgió una nueva tecnología que realmente era una apuesta que no se sabía si era una tecnología que se iba a aceptar o no, pero en ese momento surgió las eSIMs, que no son más que las SIM físicas que conocemos, pero de forma digital. Así que Olafly decidió apostar por ese cambio, incluso teniendo SIM físicas, teniendo un stock bastante grande, decidieron moverse a una tecnología en la que muy pocos dispositivos en ese momento eran compatibles, o sea, era una apuesta arriesgada. Pero resulta que fue una decisión muy, muy acertada. Hoy en día somos el proveedor número 1 de Travel SIMs en el mundo. Somos la marca más buscada en Google de Travel SIMs. Y desde entonces, cuando decidimos cambiar el modelo y llegamos a facturar cero, hemos facturado más de 500 millones. O sea, fue una apuesta muy arriesgada, pero bastante acertada. Ahora, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión en realidad es brindar tranquilidad a los viajeros. Nosotros queremos que los viajeros viajen sin estrés. Para nosotros es muy importante en todos los ámbitos, ¿vale? Por ahora nuestro core es la Travel SIM, pero nosotros queremos que viajen con tranquilidad. El 44% de los viajeros se siente muy frustrado por las altas tasas de roaming. Os he contado antes cómo nace Olafly, cómo es producto de, oye, el roaming es abusivo, así es como nace, ¿no? Entonces, todavía el 44% de los viajeros se siente súper frustrado. A mí hay un ejemplo muy ilustrativo y interesante que me gusta contar, y es que en 2024 una pareja de norteamericanos decide hacer un viaje maravilloso a Suiza. Se van a Suiza 3 semanas, disfrutan mucho, hacen esquí, toman un montón de chocolate, pagan muchísimo por todo, porque Suiza es súper caro. Y cuando vuelven a Estados Unidos, les llega la factura del roaming. La factura fueron más de 140.000 dólares. Esto es algo un poco anecdótico, pero es real, ¿eh? O sea, esto es algún caso real, lo podéis buscar en Google. Sitio tan mediático que, de hecho, esta pareja creo que le prorrogaron y no tuvieron que pagar la totalidad. Pero fue increíble. O sea, realmente, no sé si alguno habéis lidiado con el roaming, pero a mí me pasó en Estados Unidos, es muy caro comparado con cualquier otra solución, ¿no? Datos que tenemos, por ejemplo, de Estados Unidos es que el 35% de los americanos, de los norteamericanos, este verano todavía viajaron utilizando el roaming. Eso es mucho. El 15% de los viajeros todavía asocia ansiedad, viajar con ansiedad o estrés. Cuando viajas hay pues, estrés, ¿no? Entonces nosotros queremos solucionar esto. Como hemos dicho, nuestra misión es brindar tranquilidad al viajero. Aquí os quiero lanzar una pregunta. ¿Sabéis más o menos cuántos gigas habéis consumido en el último mes? ¿Hay alguien que lo sepa? ¿Cuántos gigas en vuestro teléfono habéis consumido el último mes? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguna mano? ¿Nadie? Si alguien lo sabe, ahí es complicado, ¿eh? O sea, ¿por qué lo sabes? ¿Sabes cuántos, más o menos? 30. Debería ir a terapia porque quien sepa cuántos gigas es muy raro, ¿no? Normalmente no sabemos cuántos gigas utilizamos, ¿no? Salvo casos muy aislados. Entonces, en Olafly no hablamos de gigas, no vendemos gigas. Lo que queremos es ofrecer tranquilidad, total peace of mind. Y entonces, en cuanto a conectividad, lo hacemos ofreciendo datos ilimitados. Eso para nosotros es muy, muy importante. A día de hoy, Olafly ha vendido más de 15 millones de eSIMs, estamos disponibles en más de 200 destinos, trabajamos en más de 60 mercados
Y en parte gracias al soporte que tenemos tan grande que está 24/7 conectado, ¿no? La presentación de antes que ha hecho José me ha gustado mucho y me he sentido muy identificado porque hemos sufrido todo este tipo de problemas. Y sobre todo en las empresas que escalan tan rápido, ese soporte yo creo que es súper importante. Y lo que él decía de Customer Centric es muy, muy importante. Ahora os voy a hablar del área de marketing. El área de marketing dentro de Holafly es, yo creo que la segunda área más grande, si no la primera. Somos más de 130 personas dentro de marketing, es un equipo muy, muy grande, porque estamos disponibles, o sea, trabajamos en más de 30 idiomas, estamos en más de 60 mercados. Y somos 130 personas dentro de Holafly, pero trabajamos con un montón de agencias en distintos mercados y de freelance. Realmente el número de gente que está dentro de marketing no os lo puedo decir exactamente, porque trabajamos en muchos mercados. Somos 6 equipos dentro de marketing y 2 transversales y trabajamos obviamente con toda la compañía, ¿no? De forma transversal. Aquí algo que os quiero contar también es cuando yo entré a liderar este área, me encontré con muchos retos. Uno de los retos que me encontré pues, era la diferencia horaria. Es verdad que todos trabajamos, Holafly es una empresa que trabaja en remoto, tenemos varias oficinas repartidas por el mundo, pero cuando tienes a esas 130 personas por todo el mundo es bastante complicado la gestión, ¿no? Entonces yo una de las cosas que intenté hacer es que todos mis reportes, que tengo 9 reportes directos, estuviesen en la misma zona horaria. A mí también me gusta decir un poco los pilares de compañía y los pilares dentro de marketing, y es que los 4 pilares que tenemos es transparencia, comunicación, valentía y sobre todo make things happen, ¿no? Que las cosas sucedan. Eso es bastante importante. Uno de los casos de los que quería hablar, que creo que es bastante relevante, un caso de éxito, es el de Estados Unidos. Estados Unidos ha crecido en año contra año un 80%, cuando la Fly, el crecimiento que hemos tenido este año ha sido un 70%, o sea, hemos crecido un poquito más. Para nosotros Estados Unidos era y es un mercado clave, por el volumen que tiene de viajeros y por el mercado tan competido. Nosotros somos líderes, os he dicho, en el mundo, pero somos números unos en algunos mercados, ¿no? Sobre todo en los de habla hispana, Europa y Estados Unidos. Todavía no somos los líderes, pero es un mercado muy grande. Y entonces, lo que nos ayudó y lo que nos ha ayudado a crecer tanto en este mercado ha sido tratar este país no como un país, sino como una unión de 50 países, que son los estados principales. Haciendo hincapié sobre todo en Florida, en California, que tienen características muy diferentes. Por ejemplo, Florida es como una especie de Latinoamérica, donde hay mucha más sinergia con nuestros influencers y con toda la publicidad que hacemos en español. Y California, por ejemplo, es un mercado totalmente diferente, donde no hay tanta influencia hispana, aunque todavía lo hay, en Estados Unidos entero lo hay. Y entonces hemos ido tratando eso de forma segregada, ¿no? También tenemos un equipo de User Research muy grande y trabajamos con datos cualitativos, cuantitativos, y nos gusta mucho hablar con los usuarios y con los clientes. Y para Estados Unidos hicimos una estrategia de segmentación bastante amplia, dividiéndola entre tipos de viajeros, ¿no? Viajeros que viajaban de forma puntual, viajeros que viajaban varias veces al año y viajeros que eran propensos a viajes muy periódicos. Cada uno con necesidades diferentes y nuestros mensajes de marketing iban muy segmentados y con necesidades diferentes. Uno necesita pues, que el precio sea fijo y que no haya sorpresas. Otro necesita conectividad y poder compartir datos con tu portátil porque necesitas trabajar. Entonces eran necesidades totalmente diferentes. También hemos hecho mucho hincapié, y nosotros somos una empresa, podríamos ser más, pero que nos basamos mucho en los datos y en Estados Unidos concretamente hemos hecho muchos test de incrementalidad geográfica y hemos utilizado herramientas de medición un poco más avanzadas como por ejemplo Marketing Mix Modeling, ¿no? Que es al final
herramientas que nos permiten poder saber un poquito más qué acciones de marketing han tenido más impacto en el objetivo general, que al final son ventas. Podría hablar de otros casos, como por ejemplo Japón. Japón, ahí sí que el mercado requiere una personalización totalmente diferente. El customer support nativo totalmente. La web personalizada de una forma totalmente diferente. Mucho más llena de social proving. Cada mercado es diferente, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Esta ha sido un poco mi historia hasta llegar a ser CMO de Olafly. Se puede trabajar en una empresa internacional en remoto, tiene sus retos, pero creo que hoy en día es muy posible. Y nada, los que no hayáis probado Olafly, de verdad, acercaros a mí y podemos hablar de daros un código de descuento, cualquier tipo de ayudilla. Y ahora si queréis hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Pues nada, muchas gracias.